Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 150 de Planeta M by Don Dominio. Hoy haremos tertulia sobre SEO y más en concreto hablaremos sobre cómo trabajar SEO on page como un pro. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Hola, muy buenas. Hoy tenemos una tertulia a 3 con 2 invitados de lujo. Empezamos con Alex Serrano. Hola, Alex. Hola, Chisco, ¿qué tal? Muchas gracias, Alex, por estar por aquí. Nada, hacía tiempo que no me pasaba y ya había ganas de estar por aquí. Ya te echábamos de menos. Alex es consultor SEO y profesor de SEO en Aula CM y Núcleo Digital School. Tiene un podcast sobre SEO llamado SEO desde cero y una newsletter 300 segundos. Su blog es alexserrano.es y su perfil en Twitter es @alexserramar. ¿Correcto, Alex? Correcto. Perfecto. Y también tenemos a David Ayala desde Zaragoza. Hola, David. Muy buenas, Chisco. Un placer estar por aquí. Qué bien, David. Nos alegramos que vuelvas a otro episodio de Planeta M. Eso sí, eso siempre es bien, pero Sí. eso sí, a ver si hacemos algún día alguno físico con panchitos como aquella vez. Sí. Ya nos gustaría vernos a todos y liar una buena, sí. Eso es. David es SEO y marketer y es conocido como SEO Rosa. Speaker en eventos y profesor en universidad y escuelas de negocio. Autor del libro Visibilidad Online, Inmortaliza tu marca, de la editorial Anaya. También es cofundador de la agencia SocData. Su blog es davidayala.com y su perfil en Twitter es @soywebmaster. ¿Correcto, David? Eso es. Perfecto. Y por último, yo mismo. Soy Chisco Acuñas, trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio y actualmente soy el moderador de este podcast. También soy la cara visible en los Don Dominio Webinars, que los podéis ver en nuestro canal de YouTube. Y si nos queréis seguir en Twitter, nuestro perfil es @dondominio. ¿Sabéis que aparte de ser especialistas en dominios, también ofrecemos otros servicios? Pues sí, ofrecemos planes de alojamiento, correo y certificados SSL. Podéis ver toda la información en nuestra web, dondominio.com. Y para agradeceros que seáis oyentes de este podcast, tenemos algunos códigos de descuento para vosotros y que el equipo de Planeta M ya conoce. ¿Verdad, chicos? Eso es. Planeta MDOM, para registrar un .com o un .es a 3 euros. Oye, está bastante bien, ¿eh? Además, para alguien que empiece y no se quiera gastar mucha pasta, es una buena manera de empezar. Está muy bien, sí. Y ojo, porque Planeta M Host también para dar de alta un plan de hosting, un plan de hosting básico con un 50% de descuento. Así que más excusas ya no hace falta. Y además que tenemos también en oferta el plan de alojamiento profesional. Es decir, que visitad nuestra web y seguro que podéis hacer una buena primera compra con estos códigos. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información de los episodios anteriores en planetampodcast.com. Y el resumen de los nuevos episodios los podrás ver en el blog de Don Dominio, la sección podcast. Además, somos parte de Redcast, así que también nos puedes encontrar en redcast.es. Y finalmente comentarte que nos puedes seguir en todas las redes con el usuario @dondominio. Y ahora sí, vamos al lío, chicos. Vamos a ello. Vamos con ello. Venga, pues. Pues si os parece podemos empezar la tertulia definiendo el término de SEO on page. Venga, va. ¿Quién empieza? Venga, Alex, dale caña. Bueno, a ver, el SEO on page, yo creo que su nombre ya va indicando de qué va, ¿no? Es aquellas
aquellas implementaciones, optimizaciones que hacemos dentro de nuestra web, por lo tanto, dependen de nosotros. Y tienen, bueno, luego hablaremos de objetivos y qué partes forman el SEO page, pero al final se trata de optimizar la web en base a una serie de factores, ¿no? Por un lado, ya sabemos que están las directrices de Google, o al menos sabemos lo que le gusta a Google y cómo debe ser una web, cómo deben ser las páginas, los contenidos, para que cumpla esas directrices. Y luego está la parte del usuario, que siempre se dice, ¿no? Que el usuario es el centro y demás. Pues esto es así también en el SEO, porque al final, por una parte está Google, por otra parte está el usuario, y esas páginas, esa web, también debe cumplir un poco ese propósito de ayudar al usuario, de dar lo que necesita en cada momento, y todo con un objetivo más allá de todo esto, que es que eso repercuta en el negocio o en el objetivo que tenga la web, en cada caso, ¿no? Ya sea un e-commerce, ya sea un blog, o ya sea el tipo de web que sea. Eso es. Además, muchas veces a mí el tema de definiciones me suele gustar, porque hay veces que lo simplificamos mucho para que se entienda, pero luego termina siendo mucho más complejo, porque no es la primera vez, que imagino que nos ha pasado a todos, ¿no? Que te dicen, no, SEO pages, optimizar los titles, las descripciones y 4 cosas en los textos, ¿no? Y ostras, eso quizás era hace unos años, pero es que ahora tenemos mucho más. Con el estudio de las intencionalidades de búsqueda en las webs grandes, revisando logs, viendo qué leches está haciendo Google y a qué le está dando importancia, a qué no. Revisando enlazado interno, que puede ser tan complejo como sea la web, ¿no? Porque, vale, una web de un cerrajero, de un fontanero que tiene 4 secciones, pues ostras, imaginémonos jugar con el enlazado interno de PC Componentes. O sea, eso es una auténtica locura. Yo creo que ahí un equipo solamente de SEO se podría encargar de una categoría y todas sus subcategorías y productos, que ya es bastante top como para hacer la web entera. Sí, eso sí. Con lo cual puede ser muy, muy complejo. Sí, a ver, al final por ir agrupando cosas del SEO page, que al final el SEO page es todo lo que hacemos en una web, y una web es muy grande, ¿no? Y como dice David, podemos tener proyectos muy pequeños, que a lo mejor no es tan importante centrarnos en la parte de presupuesto de rastreo y demás, porque al final es una web muy pequeña y no va a haber mucho problema. Y con el tener 4 nociones de enlazado interno vamos a ir bien, pero hay momentos en los que la cosa se complica y empieza a ser mucho más importante la parte de SEO técnico, la parte de rastreo, la parte de indexación, la parte de profundidad de rastreo, de ese presupuesto de rastreo, ¿no? Y siempre tenemos que tener en cuenta que, por agrupar, yo creo, que hablamos de SEO page y podemos hablar de la parte de arquitectura, podemos hablar de la parte de SEO técnico y podemos hablar también de la parte de contenido, ¿no? Que es lo que decía David pues, bueno, tenemos estas páginas encabezados, H1, el H2, el title, la metadescripción, tal, no sé qué, ¿no? Bueno, esa parte es importante, lo que es la parte de ese checklist que muchas veces se sigue para que las páginas, que los contenidos estén bien, pero más allá de esto también está el tema de cubrir la intención de búsqueda que el usuario tiene cuando hace esa búsqueda y para la cual queremos aparecer nosotros. Eso también es parte del SEO page. Eso es. Sí, y además ahora que en todos estos updates, bueno, llevamos ya un tiempecillo, no es que sea de ahora, pero cada vez estoy viendo que más updates están yendo por temas de intencionalidad de búsqueda y cambios en las SERPs que dices, ostras, es que ahora ya no puedo posicionar estas dos keys juntas porque ha desdoblado la intencionalidad de búsqueda Google. Y digamos que por un lado parece que nos lo complica, pero realmente yo creo que también nos da oportunidades, ¿no? De gente que no trabaja eso y que nosotros lo hagamos bien, es una oportunidad de estar ahí y quitarnos, digamos, entre comillas, competencia. Con lo cual, al final, también es una parte buena de cada SEO. Ya, eso es. Bueno, ya con esta definición ya habéis dicho muchísimo, sobre todo habéis utilizado también muchos tecnicismos, ¿no? Y ahora que ya sabemos lo que es, ¿cuál diríais que es el principal objetivo de trabajarlo? Ahora, el objetivo al final es subir en Google, es conseguir más visibilidad, que Google nos valore más. A ver, en gran parte también a nivel SEO page lo que buscamos es darle un contexto a Google, porque necesitamos que, sobre todo cuando es una web nueva, Google no sabe por qué te tiene que posicionar, no sabe de qué es la web, no sabe si realmente eres un especialista en animales o eres una web especialista en perros o en comida de perros o qué eres exactamente. Entonces, por un lado, tenemos que darle ese contexto a Google. Tenemos que reforzar la parte que más nos interese, porque al final vamos a ser realistas. O sea, si tenemos una web no vamos a posicionar todo en ella. No es como hace años que montábamos una web, hacíamos redirecciones de otros webs que no tenían nada que ver y las uníamos en una y eso funcionaba que te cagas. Ahora a Google le van mucho las webs más verticales, a ver, que puede ser más horizontal dentro de tu propia temática, pero
te da mucho valor a la verticalidad, ¿no? A que es especialista en el tema. Y eso tienes que demostrarlo, como pasa con el SEO local. O sea, tú tienes que demostrarle a Google que estás en esa ciudad, que tienes que posicionar en esa ciudad y no en otra. Porque al final busca resultados locales, que es lo que le interesa a ese usuario que busca pues un cerrajero, un fontanero. No tiene sentido que te muestre uno de 300 kilómetros, que te va a cobrar 200 euros para cambiarte una cerradura y se gasta 150 en la gasolina. O sea, no tendría sentido, ¿no? Con lo cual, al final, ese es uno de los muchos objetivos, evidentemente, aparte de conseguir tráfico, visibilidad, etcétera. Perfecto. Y ahora, si quisiéramos iniciar, si quisiéramos mejorar ese posicionamiento que estábamos comentando, David, ¿cuáles serían esos primeros pasos para iniciar el SEO homepage? A ver, yo creo que aquí... sí, a ver, podemos empezar por un montón de cosas, ¿no? Pero yo creo que para que los que nos están escuchando se identifiquen, va a depender de si el proyecto es un proyecto que van a hacer ahora, ¿no? Que va a empezar, o un proyecto que ya lleva mucho recorrido. Un proyecto que lleva mucho recorrido, que es una web que ya existe, que tiene unos años, 2, 3, 5, 10, me da igual, a la que nunca se ha hecho SEO. Para saber por dónde tenemos que mejorar, tenemos que hacer un análisis previo, ¿no? Esa auditoría inicial, esto es como cuando vas al médico, ¿no? Oye, pues a saber qué tienes que hacerte un análisis de sangre, pues hacemos ese análisis, vemos por dónde se puede mejorar, en este caso en toda la parte on-page, y se empiezan a hacer implementaciones. Aquí vamos a tratar, bueno, análisis dentro de la parte de arquitectura, enlazado interno, la intencionalidad de las páginas, ¿no? Si están cubriendo bien la intención de búsqueda, si hay canibalización de keywords con URLs, es decir, cómo está, en este caso, el paciente, para ver por dónde tenemos que ir mejorando. Eso en el caso de una web que ya exista. Una web que no exista. Si alguien nos está escuchando, va a hacer una web o tiene planteado hacer un proyecto, un negocio, y nos está escuchando, pues enhorabuena, porque es mucho mejor empezar a hacerlo desde el inicio que no luego estar haciendo auditoría y cambiar muchas cosas. Hay casos en los que prácticamente dices, es que merece más la pena pegarle fuego a la web, hacer una nueva y todos contentos, ¿sabes? Hacer redirecciones y te olvidas. Porque hay que hacer tantos cambios a nivel de diseño, a nivel de estructura de URLs, a nivel del CMS. O sea, que dices, mira, esto. Entonces, si estamos empezando de cero, con una web es mucho mejor porque planteas partes de un keyword research, de un estudio del sector del negocio muy profundo y te vas ya haciendo todas las fases, ¿no? La arquitectura, la estructura de la web, las URLs, la intención de búsqueda por página, y todo va a ir mucho mejor. Además, es lo que te iba a decir, que muy importante que sigamos el orden, porque no es la primera vez que justo lo que dices, que hay una web que está mal hecha, que merece la pena más hacer una nueva, pero porque no ha seguido ese orden lógico. Han montado primero la web a saco, no han pensado en hacer un estudio de palabras clave para ver qué arquitectura hacían, no se han parado a pensar en todo esto, todas estas URLs no nos merece la pena hacerlas porque no las vamos a posicionar, porque no vamos a trabajarlas, porque tal, y termina siendo un auténtico cirio. O sea, dices, si es que, macho, no sé por dónde cogerlo, o sea, me merece más la pena que la tiremos o van a ser menos, ya no merece más la pena, sino van a ser menos horas de trabajo el hacer una web nueva que el arreglártela, con lo cual te sale más rentable hacer una nueva. Sí, evidentemente, en proyectos muy grandes es otro tema, ¿no? Pero un proyecto normalito, más pequeñito, a veces sí, merece más la pena. Sobre todo porque se empiezan a poner parches, muchas veces, por no intentar ir un poco más allá, se empiezan a poner parches y cuando llevas mucho tiempo poniendo parches eso es insostenible, ¿no? Y se va saliendo el agua por aquí y ahora por aquí y ahora por allí y al final dices, madre mía, esto es... Teníamos que haberlo tirado desde el inicio y haber empezado por... Sí, es el momento en el que nos metemos y te dice el cliente, no quiero gastar pasta en la web. Y dices, madre mía, ¿ahora qué hago? Y te toca poner no index por doquier, bloqueos por robots por todos lados y dices, es que seguimos parcheando. Sí, es que esto tarde o temprano vas a tener que cambiar y cuanto antes mejor. Pues sí. Además, eso me ha pasado con un cliente ahora hace poco, que es un proyecto bastante grande y partía de un idioma y para internacionalizarlo hay que hacer un cambio bastante grande, porque no es lo mismo, evidentemente, tener una web que la base sea español a que la base sea para Estados Unidos, porque siempre va a ser un proyecto español con una parte estadounidense o un proyecto enfocado a Estados Unidos con una parte española. Evidentemente, un proyecto para Estados Unidos tiene más valor, tiene más pasta y a la hora de que lo compre un inversor es mucho más... tiene mucho más precio, ¿no? Porque si no sería un proyecto con poquito tráfico de Estados Unidos, o sea, cambia totalmente. Y ese cambio, que va a ser radical, que seguro nos va a dar una patada en el culo Google, lo vamos a hacer ya porque ¿para qué dilatarlo dentro de un año si es que al final va a ser retrasarlo en el tiempo? Pero bueno,
eso pasa muchas veces por no tener esa mira también al principio de decir, ostras, esto se puede hacer muy grande e igual deberíamos de pensar en dejarlo bien hecho desde el principio. Sí, Claro. sí. O sea, al final también hay que pensar a medio o largo plazo de que hay ciertas cosas que a veces no se quieren tocar al inicio a nivel de SEO page por miedo, ¿no? O por, no, esto ya lo haremos y tal. Y a la larga va a costar más, porque el proyecto ya tiene más recorrido, porque la web empieza a ser cada vez más grande y hacer ese cambio cada vez va a ser más, no doloroso, sino le puedes tener incluso más miedo. Y dices, es que hay que hacerlo. A mí me pasa ahora, pues hace poco con un proyecto, un e-commerce también con bastantes URLs, que desde el inicio no se planteó nada de SEO y todas las URLs son un Cristo, o sea, no hay por dónde cogerlas. Ni a nivel de contenido, a nivel de estructura, prácticamente hay que cambiarlas todas. A ver, se pueden dejar como están, pero tal y como están, oye, es que el cambio seguramente, ese dolor de cabeza inicial que te pueda dar, si se hace bien, se va a notar, ¿no? Y claro, no, es que tenemos miedo, no queremos hacerlo ahora porque hay campañas activas de Google Ads y demás, como que está ese miedo siempre, ¿no? Y dices, bueno, ya lo haremos. Ya lo haremos cuando. Cuando el e-commerce sea 3 veces lo que es hoy, todavía peor, ¿no? O sea, o más riesgo. Estás más grande la bola. Claro. Entonces, en estos casos siempre hay que decir, oye, vamos a dar un paso adelante, las cosas bien hechas. No tienen por qué salir mal y ya está. Oye, Chisco, ¿te parece que hagamos una especie de timeline de cómo haríamos el on-page, qué pasos seguiríamos y la relevancia que le damos? Sí. Yo creo que puede quedar muy claro así. Perfecto. Sí. Porque yo creo que puede ser chulo para los oyentes. Sí, puede estar guay. ¿Por dónde empezarías, Alex? Pues a ver, siempre, yo creo que en cualquier proyecto, ¿no? Tanto sea nuevo como no, keyword research profundo y completo para, a ver, ya sabemos, ya se ha hablado yo creo que aquí en Planeta M de keyword research, pero para encontrar no solo saber cómo buscan los usuarios, sino también encontrar oportunidades. Que hay veces que dices, tengo un negocio, tengo una web ya que está abarcando estas intenciones de búsqueda, tengo estos productos, pero es que me he dado cuenta, haciendo el keyword research, que los usuarios también buscan estos otros productos o buscan de esta otra forma que no me había yo planteado. Incluso a veces se nos abren nuevos verticales dentro de la web. Sí. ¿Vale? Esa parte de keyword research es fundamental porque de ahí la que va a salir esa asignación de intención de búsqueda por página. Y aquí importante también esa comunicación con el cliente muchas veces, que te diga, mi objetivo es este, o bueno, que muchas veces hay que sacárselo con calzador, que hay clientes que cuesta que hablar de su negocio, que te expliquen exactamente cuáles son sus objetivos, cuáles tal. Oye, quiero vender, quiero sacar leads, quiero realmente visibilidad, porque ese keyword research al final también estará muy basado en eso, en transaccionales si queremos vender, en informacionales de alto tráfico si quiere hacer ruido. Al final pasa como con la tele, que en la tele todos los anuncios no son de venta. Coca-Cola, por ejemplo, no se enfoca a la venta, se enfoca a su marca, que luego sea consecuencia a la venta, vale, pero se enfoca en marca, con lo cual cambia mucho el estudio de palabras clave y el enfoque de la web. Sí. Al final eso es importantísimo, ¿no? Y cuando trabajas con clientes, pues se nota que muchas veces tú no tienes por qué conocer al dedillo el sector en el que estás trabajando y es el cliente que te tiene que decir, esta keyword sí, esto no. Oye, me he encontrado esta keyword que parece interesante. No, yo no me quiero enfocar a eso o no me quiero relacionar con esa keyword, ¿no? Y es ahí donde tenemos que hacer ese filtrado, esa limpieza para luego hacer ese mapeado de intenciones de búsqueda dentro de la web y tener claro que cada URL va a tener una intención de búsqueda, su propio propósito y así a la larga no vamos a tener problemas de canibalización, ¿no? Lo que has dicho de no me quiero relacionar con esa key me recuerda a los casos estos que a veces pasan, ¿no? Sobre todo me ha pasado con clínicas dentales que te dicen, ni se te ocurra posicionar ninguna keyword de barato o económico, que eso no quiero que me relacionen mucho con barato. Sí. Justo con tema de barato pasa mucho, ¿no? Oye, tal producto barato o tal servicio barato. Oye, te quieres... seguramente tengas una opción dentro de tu producto o dentro de tu servicio más económica, pero como barato se asocia normalmente a menos calidad, ¿quieres entrar a competir por precio? No, yo compito por calidad, pues fuera, ¿no? Y hacer esa selección, ese filtrado, porque luego eso va a repercutir en cómo se redacten los contenidos de esa página, en el copy, en las URLs, en la estructura, en el enlazado interno, ¿no? También. Eso es. Y ojo, aquí importante, ahora que lo comentamos, el tema del barato me parece me parece que se podría hacer una enciclopedia de ello, porque también están los clientes que te dicen, oye, yo quiero posicionar por barato porque tengo muy buenos precios, y son buenos precios para el cliente, pero tú miras los que están top 5 y tienen a lo mejor un 20% más baratos los mismos productos. Entonces, claro, competir por esa key
siendo que el usuario tiene esa intencionalidad de encontrar barato, aunque te pongas en tercer puesto, van a hacer clic, van a ver el precio, se van a ir para atrás, se van a ir a la competencia, van a comprar en la competencia. Con lo cual, en vez de hacer un SEO positivo, va a hacer un SEO negativo, porque cada vez van a ser más clics que estás perdiendo y que Google lo está viendo. Con lo cual, ojo con esto, que también es... A ver, quizás esto ya va un poco más allá del on-page, pero tiene relación, con lo cual también tenemos que tenerlo en cuenta. Sí. Bueno, y parte de arquitectura, que después ya es momento después del estudio para las claves de meternos con arquitectura, que ese también es otra gran biblia. Sí, yo creo que es el siguiente paso, ¿no? Venir ya con toda la información que sacamos de las keywords, plantear la arquitectura de la web, cómo va a ser. También esto va a dar esa idea de cómo va a ser el enlazado interno. Puede ser de muchas formas, ¿no? Un enlazado interno más horizontal, más vertical, más transversal, que se enlace, por ejemplo, un e-commerce dentro de una categoría de producto solo entre esa categoría o entre diferentes categorías o diferentes subcategorías. Al final yo creo que el propio negocio va a pedir qué tipo de enlazado interno vamos a hacer y el keyword research también, ¿no? Sí, y aquí importante también el que decidamos qué case llevamos a cada zona, que aquí también muchas veces veo problemática en algunas webs que están intentando posicionar keywords más informacionales en el propio e-commerce, por ejemplo, y realmente esas keys deberían de ir para el blog, porque al final es fácil buscarlo en Google, ¿no? Buscas en Google una key, por ejemplo, cuando buscas comida de perros, la búsqueda de comprar comida de perros, los resultados que arroja Google es muy similar, ves todo categorías, con productos, la intencionalidad es de compra, pero si buscas la mejor comida de perros, el top 10 son todos resultados de blog, son artículos comparativos, con lo cual nunca podremos posicionar las dos keys, las tres, comprar comida de perros y la mejor comida de perros en una única URL. Con lo cual, ahí importante que nos fijemos en eso para decir, ostras, esta la desdoblamos para el blog y el resto la metemos en una categoría. Uh-huh. Que a veces esto se queda un poco de lado y se pierde en case por eso. Sí, y esto que estás diciendo, David, ahora, con esto nuevo que ha sacado Google del sangrado de resultados, los resultados que están dentro de otro con sangrado a la derecha, sí. En algunos casos puede ser una oportunidad, porque a veces dices, tengo dos URLs que parece que están compitiendo entre sí, ¿no? Por ejemplo, comida para perros y mejor comida para perros. ¿Vale? En este caso es una transaccional y una informativa y seguramente no vaya a haber un sangrado dentro de otra, ¿no? Pero para estos casos sí que podría a veces ocurrir, ¿no? Me pasa a mí que lo pienso y digo, joder, es injusto, ¿no? Porque, pero claro, a veces Google, por muy listo que sea ya, no hace las cosas quizás como debería hacerlas, pero bueno. Por ejemplo, tengo un post en mi blog que es los mejores podcasts de SEO, ¿no? Y luego aparte tengo la landing de mi podcast que es pues, podcast de SEO, ¿no? Digamos que esa es la keyword. Claro, ¿qué pasa aquí? Hay cierta canibalización o cuesta que entre... De hecho, ha entrado mejor el post que la landing del podcast porque Google entiende que es la misma keyword o que es la misma intención de búsqueda. Podcast de SEO o mejores podcasts de SEO. Entiende como información a ambas. Entiende como información a ambas. Entonces, cuando buscas podcast de SEO, aparece alguna landing de podcast de SEO, pero suelen aparecer posts. Entonces, claro, yo quiero tener mi landing para esto y el post para posicionar para esa otra keyword más informativa, ¿no? Entonces, en estos casos es más complicado y sí que podría ser que en estos casos te metiera ese sangrado. Estaría bien que lo hiciera, ¿no? Si te lo metes mejor, así no te compite y encima más resultados. Tienes dos, claro. A ver si algún día cae. Ahí es la hostia. Bueno, siguiente paso. Que me está molando, ¿eh? Y paso a paso. Sí, no, qué guay. Pasito a pasito. Pues hemos hablado ya de enlazado interno, ¿no? Sí. Bueno, el enlazado interno al final de... Sí, con la arquitectura la habéis relacionado, sí. Y a nivel de cuánto y cómo, yo creo que una cosa sencilla de que entienda todo el mundo es cuando definas cuáles son las páginas relevantes de tu web, las más relevantes, las que más fuerza van a necesitar para posicionar, son esas las que más enlazado interno van a necesitar también, ¿no? Más esa fuerza interna que le podamos dar, también tenerlo en cuenta. Y los anchor tests de esa información que sacamos del Keyword Research, los anchor tests, los textos ancla de los enlaces internos, que los podamos también trabajar un poco a conciencia, ir variándolos e ir metiendo keywords en esos anchor tests que nos interesen. Que no siempre sean los anchor tests que te vienen por defecto en el CMS, ¿no? Que lo metamos en el contenido, que los trabajemos un poco a conciencia. Sí. Además, es que el tema del enlazado interno, como te puedes complicar tanto como quieras, pero bueno, eso daría también para claro, otro episodio.
Y bueno, una vez ya tienes enlazado interno, ya sería momento de plantearnos también la parte de, bueno, digamos, de metatítulos, metadescripciones y tal, aunque realmente igual sería en paralelo, ¿no? Que una vez que has montado las URLs ya las vas haciendo. Pero bueno, tema de title descriptions, yo lo que intento siempre cuando defino el estudio de palabras clave y las zonas que la arquitectura, donde va a ir esa URL, esa keyword exacta a posicionar, intento ya definir el title y para tenerlo ya claro, ¿no? Porque como ya he cogido las keys, ya sé cuál es la más relevante, las derivadas y todas las que quiero posicionar ahí. Title llega el momento de decir, title son 60 caracteres máximo, o sea, tampoco cabe la Biblia, no podemos meter 20.000 palabras ahí. Intento siempre meter la más importante y hacerla combinada. Por ejemplo, si queremos posicionar comida de perros y encaja también comprar comida de perros en la key o comprar comida de perros online, ostras, estoy atacando 3 keys en una. Comprar comida de perros, comida de perros online, comprar comida de perros online. Van todas juntas. Con lo cual, hay que intentar aprovechar ese title para resaltar no solo una key, sino todas las combinadas que podamos. Y de la meta description ya quizás ya no tiene tanta relevancia, ¿no? como tenía antes, porque si es que prácticamente yo creo que la menciono porque lo resalta en negrita en PC cuando haces la búsqueda. Algo más. Y porque Google muestre esa description y no muestre otra. La mencionamos por deferencia, ¿no? Sí, porque la vea relevante y no se la cargue Google, que hay veces que si no la mencionas, pues coge y no, es que te saca el texto que quiere porque se supone que no es relevante el caso. Sí. Sí, a ver, y yo creo que en esta parte ya podríamos plantear cómo van a ser esas páginas, ¿no? ¿Qué van a necesitar tener? Y ya no hablo de contenido, hablo de cualquier elemento que pueda hacer que la intención de búsqueda que está cubriendo la cubra bien. A veces hay páginas que no necesitan más contenido de que la pequeña descripción o por ejemplo... 3.000 palabras. No. O esto pasa mucho con qué meto en la home, ¿no? ¿Cómo enfoco la home? A ver, va a depender de cada caso. Hay veces que la home se enfoca más a marca y que la home se enfoca mucho a nivel de contenido, de funcionar como índice de la web, también trabajar los enlaces internos desde la home y demás. Y a veces que la home sí que está trabajando una keyword transaccional muy potente y ahí quizás hay que meter un poco más de contenido, pero yo creo que aquí viendo también haciendo análisis de la competencia en cuanto a quién posiciona para cada keyword que me interesa, ver cómo lo están haciendo, cómo resuelve Google esas páginas que están posicionando, aparte de si son resultados comerciales, transaccionales o informativos o navegacionales o lo que sea, ver cómo enfocan ellos el contenido, cómo enfocan la página. A nivel transaccional varía mucho de un sector a otro, de cómo son los mensajes, de cómo se trabaja los CTAs, de cómo toda la información que hay dentro, cómo la podemos nosotros enfocar, ¿no? De qué forma podemos cubrir esa intención de búsqueda. Oye, pues hay veces que amerita que haya un vídeo. Pues tenemos que ver la forma de tener un vídeo que ayude a cubrir esa intención de búsqueda. O yo qué sé, cualquier otro formato, ¿no? Sí, totalmente. Y además, ahí me parece muy interesante lo que has comentado de esa intencionalidad de búsqueda, porque al final cambia mucho. Incluso dentro de un e-commerce, no todos necesitan el mismo contenido. O sea, aparte del tema texto, ¿no? Por ejemplo, si vamos a vender ropa, necesitamos sí o sí fotos de modelos que estén con esa ropa para ver cómo les queda, para que nos entre por los ojos, ¿verdad? Porque verlo en una percha, o sea, parece ropa del mercadillo, ¿no? Por así decirlo. Una guía de tallas, un tal, cosas que hacen que el usuario resuelva todas las preguntas que tiene antes de hacerlas, o sea, que no haga falta que te contacten. O vámonos más allá. Si yo vendo drones, ¿para qué leches me sirve una foto? Porque drones hay chiquititos y hay drones enormes. Drones que vuelan más rápido, con cámara. Entonces, yo quiero un vídeo. Quiero ver cómo vuelas el dron, quiero ver en primera persona con la cámara del dron cómo la graba, quiero ver esa resolución 4K o, vámonos más allá, micrófonos. Yo cuando me compré el micrófono, al final me terminé comprando uno más caro del que quería porque me pusieron una comparativa de audios y seguramente me pusieron el más malo del mercado comparado con el que compré. Entonces, claro, evidentemente se escuchaba, pero dije, ostras, pues yo quiero este. Ahí hace falta audio. Al final tienes que adaptar el contenido a lo que el usuario va a tener duda. Con lo cual, importante el fijarnos en esa parte que va un poco más del on-page, pero tiene relevancia, ¿no? Sí. Ahí lo hace genial Thomann, el e-commerce este alemán de instrumentos y de temas de audio.
y lo hace ya desde hace un montón de años. Tú entras a un altavoz, a un ampli, a una guitarra, a un violín, y cada uno de ellos tiene su sonido, cómo suena. O sea, cómo suena este violín, lo comparas con otro modelo de violín o un ampli con otro, ¿sabes? Y es la leche. Obviamente, pues igual que los micros, ya se cuidarán de que suene bien, ¿no? Aunque sea el peor. Pues en un ambiente, en unas condiciones que a lo mejor luego tú en tu casa, si no tienes unas buenas condiciones de ecos y demás, pues no te suena igual, está claro, ¿no? Pero que sí, que estas cosas al final dices, hostia, como usuario ayuda mucho y ya no estamos hablando solo de temas de SEO, ya hablamos de conversión y de cómo resolvemos esa intención de búsqueda. Sí, y al final es lo que decimos siempre, que encima indirectamente también va a afectar a SEO, porque el que no tengas eso va a hacer que el usuario vuelva para atrás, se vuelva a Google vea ese rebote, va a ver Google que accede a la competencia y su vida útil muere en la competencia, con lo cual significa el resultado tuyo me ha parecido malo o no me ha resuelto la intención y de la competencia sí, con lo cual a ti te resta puntos y a la competencia le da puntos, con lo cual también al final es un cúmulo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y yendo a este tema, además me parece muy chulo que haya sacado el tema de todo este tema de contenido, porque luego la estructura de etiquetas H también va a ir muy relacionada. Aparte de las keys que vayamos a meter, si metemos, por ejemplo, lo del sonido, un H que seguro que meteremos por ahí será cómo suena el micrófono tal o cómo tal. O sea, también hay algunas informacionales que nos encajan en venta. No todas, pero algunas que encajan. Sí. Pequeñas secciones de contenido dentro de una página transaccional que respondan a una informacional y a lo mejor no te merece la pena hacer un post dedicado a eso en concreto, ¿no? Eso es. Y aquí, ostras, que esto daría para Chisco, tú córtanos, que es que... Sí, no os preocupéis. Y encima, como con Alex siempre sale muy fluido todo, nos enrollamos y nos podemos pegar aquí 2 horas. Nada, de momento lo lleváis bien, no te preocupes. Sí. Pero aquí lo que hablamos de los contenidos, de meter en una página transaccional algo de informativo, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Dices, y pues, cuidado, porque a veces que se mete tanto contenido informativo en una página transaccional porque alguien le ha dicho que hay que meter un mínimo de palabras, muchas veces por intuición o por desconocimiento, que al final la página termina posicionando para informacional y no para transaccional. Y la conversión es una patata. Entonces, con esto, cuando hagamos el keyword research, analicemos con cómo resuelve Google cada una de esas intenciones de búsqueda. Hay veces que es fácil, lo ves todo transaccional, todo informativo, pero hay veces que se te mezcla un poco, ¿no? Y a veces cuando se mezcla sí que podría ser que necesitáramos o intentáramos en una página transaccional meter algo de contenido informativo para ver cómo nos movemos, ¿no? Siempre podemos pivotar y cambiar, pero me ha pasado mucho que en keywords que a priori parecen transaccionales, Google te mete contenido informativo. Te lo iba a decir, entonces, por ejemplo, aquí... a PC Componentes le pasa mucho para búsquedas pues, tipo portátiles o portátiles gaming o cosas así. No recuerdo cuáles eran exactamente, pero justamente me ha recordado que lo dijeras ahora, que tuvieron que meter mucha información en plan resolución de dudas, tal, para que considerase medio informacional la URL y la posicionase porque estaba metida Wikipedia y alguno más. Que cuando se mete Wikipedia sabemos que es informacional. Sí, pasa, por ejemplo, con una keyword que siempre pongo de ejemplo, que es software TPV. Claro, dices, alguien cuando va a buscar eso, que a lo mejor yo es lo que vendo, ¿qué buscan? ¿Información sobre qué es un software TPV? ¿Una búsqueda más informacional? ¿O tienen una intención de búsqueda comercial de encontrar software TPV para pedir presupuesto? ¿No? Aquí, en este caso, Google resuelve muy variado. Te mete contenido informativo, en este caso listados de software TPV, comparativas, landings o páginas de inicio de empresas de software TPV. Entonces, vale, yo soy esa empresa, ¿qué contenido hago? ¿Hago uno informacional, hago uno transaccional o hago un híbrido? Y veo a ver cómo posiciono, cómo ranqueo, y ya luego veo si cambio o no cambio, ¿no? Creo que... Y en esto, hace esta semana, ¿no? Yo creo que ha sido que SEMrush ha sacado esta nueva funcionalidad que tiene para que te dice cada keyword si es informacional, comercial, transaccional o navegacional, que está súper bien. En la mayoría de casos, por lo que he visto, sí, muy inicial, atina bastante. En algunos casos, pues esto del software TPV es más complicado porque te lo mezcla, pero bueno. También tener en cuenta estas cosas a la hora de saber cómo enfocar esa página. Sí. Sí. Y yo creo que un poco para dar el broche a la parte de optimizaciones, igual podíamos dar un poco de caña a qué meter en las etiquetas H y
y la parte de textos, ¿no? Que yo creo que puede ser así un poco ya el broche para no soltarnos tanto y pasar al siguiente punto. Pues encabezados, ¿no? Eso es. Al final, el tema de encabezados, etiquetas H, hay que pensar que muchos DEMs, muchos diseñadores los utilizan para maquetar, porque al final, a ver, es normal cuando no tienes ese conocimiento de SEO, no sabes qué significan, qué relevancia pueden tener. Al final los utilizan porque uno se ve más grande que otro, pero realmente los encabezados, las etiquetas H, tenemos que pensar que es como en un libro. El libro tiene unos capítulos, unos subcapítulos, y evidentemente tú le das más relevancia a lo más grande, ¿no? Al título del libro, al capítulo 1, al subcapítulo 1, al subcapítulo. O sea, cada vez va perdiendo relevancia. En los encabezados pasa lo mismo. A Google le vamos indicando qué tiene más relevancia, qué tiene relación, y los podemos utilizar en eso. El H1, al final, es el más relevante, es el que a mí me gusta siempre mencionar, alguna key importante. Muchas veces se termina pisando con el title o siendo muy parecido, porque realmente te quieres potenciar la más importante. Los H2 siempre los suelo utilizar para variaciones, porque al final hay muchas variaciones que podemos tener. Por ejemplo, si queremos atacar comida de perros, tenemos la variación de alimento de perros, pienso de perros. ¿Qué hago? Pues en el H1 intentaré meter la que más búsquedas tenga y más me interese, porque por volumen o por lo que sea, y en los H2 intentar meter el resto. Y luego intentar utilizar el resto de Hs, pues algún H3, H4 con alguna variación de key, con algún sinónimo, con algo que también te dé semántica, que al final también es útil, ¿no? Y evidentemente, pues intentar que sea un poquito natural, que no quede muy robótico, porque no es la primera web que la veo súper robótica. Lo arreglas, lo desoptimizas, entre comillas, un poco y empieza a subir, porque al final eso Google también lo ve. Uh-huh. Sí, que no nos pasemos tampoco con las keywords en los encabezados, ¿no? Siempre y cuando, oye, tú lo ves y dices, bueno, no parece esto aquí encorsado demasiado, ¿no? Que lo ves y todo el rato lo mismo y tal. Pero bueno, que más o menos quede natural o que encaje. Que tampoco no chirríe demasiado. Sí. Es más, con algún proyecto me ha pasado que le viene mejor desoptimizarlo que optimizarlo. Sí. Y en uno muy concreto que me llegó hace poco, a nivel inbuilding estaba súper sobreoptimizado. Bueno, súper, a ver, la proporción no era la que a mí me suele gustar, ¿no? Que cada uno tiene su manía, a lo mejor para otra persona dice, oye, pues no está tan mal, ¿no? Pero yo lo vi muy sobreoptimizado por las keys que quería posicionar. Y a nivel on-page estaba muy bien, las keys metidas en frases, tal, pero ostras, dije, ostras, es que esto canta por los dos lados, o sea, parece hecho idílico tanto a nivel in-building como a nivel on-page. ¿Qué es lo que hice? Desoptimizar todo el on-page y a partir de desoptimizarlo pasó de estar en segunda página a puesto 3. O sea, al final también muchas veces es pensar en el resto de factores y lo que decías tú antes, que te puedes encontrar un proyecto que la base es totalmente diferente a un proyecto que esté bien, o sea, una base muy mala, una base no del todo correcta y tienes que hacer cosas ilógicas que terminan cogiendo lógica cuando las has hecho y lo ves, ¿no? Sí. Sí, a veces coges un proyecto que está sobreoptimizado y dices... Yo creo que también es bueno fijarse en las páginas que están posicionando, ¿no? Porque hay sectores que aguantan mucha más sobreoptimización que otros. Si tú empiezas a analizar las primeras páginas posicionadas y todas tienen cierta sobreoptimización, es que está viendo que lo aguanta, ¿no? Porque Google pasa por el aro en ese sector en concreto. Como cerrajeros. Vete a cerrajeros y echa cuentas de cuántas veces se repite la keyword en 1000 palabras, ¿no? En 2000 o en 3000. Entonces, eso es lo que también tenemos que ver. Dentro de que, bueno, aparte de naturalidad o de meter las keywords, que pueda ser más o menos importante, va a variar mucho en función del sector. Sí, es que al final, te iba a decir, es un poco, al final, la labor del SEO también, ¿no? Que parece que los SEOs, no, lo haces algo y luego ya se queda hecho. O si no haces límite, pero ostras, que luego hay muchos cambios. Que te llega un update de Google, sube arriba otra competencia que está menos sobreoptimizada o cambia la búsqueda totalmente. Y tienes que analizar lo que dices. O te adaptas y te metes dentro de la media de todos, o te vas a tomar por culo. Sí. Sí, que a veces los que nos dedicamos a esto, o sea, si alguien nos está escuchando y va a hacer el SEO en su empresa, pues no tiene vuelta de hoja. O sea, al final es simplemente su sector y punto, ¿no? Pero los que trabajamos en esto, que vamos variando mucho de sectores, al final podemos tener nuestros principios como SEOs y nuestra forma de trabajar, pero al final nos tenemos que adaptar a lo que pide cada sector. Y si eso implica que tengas que hacer un link building un poco más tal, ¿no? O meter un poco más de sobreoptimización de keywords, porque es la única forma de entrar a competir o de subir ese escalón que falta,
pues hay que pasar por ahí. Es lo que te iba a decir, es que, por ejemplo, ahora en la agencia, que te llevamos unos 200 proyectos así recurrentes, digamos, ¿no? Más los eventuales, es que hay proyectos que trabajamos totalmente diferentes a otros. O sea, hay algunos que le metemos una caña al inbuilding como si no hubiera mañana, o sea, y no te queda otra porque si no nos sube. No sube ni de coña. Y hay otros proyectos que la optimización la ves y dices, ostras, no sé cómo puede estar en primer puesto. Porque las keys quitadas del title, quitadas de zonas importantes, pero es que es lo que dices, el top 10 no está para nada optimizado y tú metes esas keys en title o las metes en zonas importantes y te baja. O sea, si metes la key exacta, te baja. Al final es adaptarte al sector y adaptarte a lo que funciona bien en él. Sí. Cambiar también cosas y analizar. ¿Sabes? Si no te funciona, prueba otra cosa. Eso es. Bueno, muy bien, ¿no? Este timeline. ¿Os habéis dejado alguna cosita o no? Bueno, ya podríamos entrar a hablar de temas de rastreo, de profundidades y demás, ¿no? Pero es la parte un poco quizás más técnica, pero que en proyectos yo creo que pequeños, medianos, si el enlazado interno del que ya hemos hablado está bien cuidado, las páginas que se consideran las relevantes, con las que vas a entrar a competir, tienen buen enlazado interno en cuanto a cantidad y cuanto a calidad, lo importante Google lo va a descubrir, lo va a rastrear, lo va a indexar bien y va a poder pasar por ahí, ¿no? Yo creo que esa parte puede quedar cubierta fácil. Sí, y sobre todo lo que dices, en proyectos pequeñitos o medianos, si no te rastrea vuelto a las URLs, muy mal lo estás haciendo porque si hay 4 URLs tampoco tienes mucha más vuelta de hoja. No, claro. No, y ya podemos apoyarnos en el sitemap también, o sea que al final ese elemento también nos puede ayudar, ¿no? Pero... Sí. Y luego, bueno, pues tema de velocidad para cada hicimos otro episodio, del tema de rastreo y tal. Sí. Sí, a ver, yo creo que el tema de... Que bueno, que sobre todo este año, ¿no? Que está muy a la orden, es el tema de la velocidad de carga, el page experience, las core web vitals y todo esto, que al final también es parte importante del on-page por SEO y por lo que es la usabilidad también. Sí, que ahí es lo que te iba a decir, que es SEO, pero ya es meterte en un tema un poco más técnico, que incluso muchas veces me pasan algunos proyectos que tenemos equipo de programación y para eso nos viene de perlas, porque claro, son cambios muchas veces que dices, mira, hay que este plugin editarlo porque está haciendo esto y te está reventando el WPO aquí. Ya es un mundo, otro submundo como el tema del rastreo. O sea, que yo creo que podría dar el WPO para otro episodio más. Sí, a ver, lo que tú decías, eso es importante. A ver, pasa que hay ciertos proyectos que es fácil optimizar porque está clara pero hay otras veces que también por el CEM, ¿no? Por lo que sea. No es fácil optimizar y hay que entrar a veces incluso en rehacer la web, en modificar temas de código y a veces que no es tan fácil. A mí me pasa que hay proyectos de clientes en los que no depende tanto de mí esa parte de VPO, depende más de la parte del cliente, de la parte de desarrollo o directamente de, oye, hay que rehacer esta parte de la web, hay que tocar ciertas cosas que en ese momento, pues lo típico, ¿no? Lo mismo, por miedos, costes y demás, no se hace y tienes que vivir un poco con eso, ¿no? Que no esté a lo mejor también como debería estar. Esa parte de miedos, costes es la típica frase que suena de ¿para qué voy a cambiar la web si siempre ha funcionado bien? También. Sí, esa comodidad, ¿no? Eso nos pasó con un cliente de un e-commerce que tiene la web súper antigua, a nivel experiencia de usuario yo estoy seguro que es malísima porque en un pedazo de texto y debajo el botón de comprar, o sea, hay que hacer un huevo de scroll. Hay que decir, vende un huevo, pero es que podría vender un huevo por 2. Y no hay manera de que cambie el maldito diseño. Mira, oye, cámbialo. No, es que mis colores corporativos. Digo, coño, pues un nuevo diseño, un nuevo desarrollo, pero con tus colores corporativos, que puedes hacerlo exactamente igual, leches. Y todos son excusa tras excusa, pero, a ver, da rabia porque dices, es que ya no solo vendría bien para SEO, sino para usuario y para ventas. Sí. Así es, pero ya se darán cuenta, ¿no? Sí. Bueno, y todos los temas que hemos comentado eran de SEO on-page y también SEO un poquito en general. Y sabemos que está el término también de SEO off-page.
¿Nos podrías explicar un poquito la diferencia entre SEO on-page y off-page? A ver, el SEO off-page es aquello que, bueno, no incide directamente en la optimización de la web, sino es lo que ocurre fuera. Y el SEO off-page, bueno, pues va desde la parte del link building, toda la parte de enlaces, ¿no? De confianza que se genera desde otras webs hacia la nuestra, y también en la parte importante de marca. Incluso hablamos de menciones de marca, ¿no? También son indicadores que hace que Google, al final, se trata de reforzar la confianza de un dominio, la confianza de una web, de una marca, la marca asociada a esa web, desde otros sitios, ya sea webs que nos mencionan, webs que nos enlazan, y lo que decía, Google también va a tener en cuenta si una marca empieza a mencionarse en sitios y si empieza a buscarse también, ¿no? Si empezamos con un proyecto, con una empresa, un negocio, y a los 6 meses la gente está buscando nuestra keyword de marca en Google 200 veces al mes, luego 350, luego 500, luego 1000, es que esa marca se está haciendo relevante, la gente empieza a conocerlo, la tiene en su mente, está buscándolo. Eso al final Google también entiende que la marca empieza a ser relevante y por lo tanto empieza a confiar más en ella. Son factores off-page que al final hacen que todo lo que hacemos en on-page pues, funcione mejor, ¿no? A mí me parece muy importante lo que comentas de la marca, porque mucha gente se le olvida esa parte que piensan, no, eso ya es más de branding, de marketing, pero no. Hay casos muy claros, por ejemplo, el caso de Plátano Melón. Tú ves las búsquedas de marca que tiene Plátano Melón y son más de 200.000 búsquedas al mes. O sea, es una auténtica burrada. Y su competidor, digamos, más top en España, que es Diversual, tiene 20.000, 30.000 búsquedas al mes. Una diferencia abismal. Y Diversual no hacen mal SEO, ni mucho menos. O sea, para mí están haciendo un muy buen SEO, están optimizando muy bien la web, un link building muy agresivo como tiene que ser en el sector. Incluso te diría que a nivel link building me gusta más el de Diversual que el de Plátano Melón. Pero a pesar de ello, Plátano Melón sigue estando en búsquedas muy top por encima de Diversual. Pero claro, han hecho acciones en tele, han hecho acciones en medios, han hecho acciones con influencers. Y es justo lo que dice Alex. Todas esas búsquedas de marca hacen que para Google cada vez esa marca esté más en boca de la gente, cada vez esa marca se busque más, tenga más interés y al final, ¿qué es lo que busca Google? Dar un resultado el más óptimo para el usuario. ¿Y qué es óptimo para el usuario? Algo que le gusta a mucha gente. ¿Cómo sabemos si le gusta? Si la gente lo busca es porque ha gustado. O sea, yo entro a una web, no me gusta, tiene precios caros, me parece una estafa, yo no la busco más en Google, porque como mucho buscaré la marca más la long tail estafa, o más opiniones, o más tal. Que ojo, esto también no es el primer caso que veo una web que tiene muchas búsquedas de la marca más estafa, ¿ves? Y esa web está bajando en Google. Con lo cual pensemos que esa parte de marca y esa parte de intencionalidad de búsqueda con estafa, con tal, también Google la tiene en cuenta. Con lo cual, al final, el SEO se convierte ya en algo más complejo, ¿no? Ya desde hace años que es una parte dentro del conjunto de marketing. Con lo cual, si esa pata de marca no la trabajamos, perdemos también oportunidades. Sí. O sea, a mí hay una cosa que has dicho que es importante. Cuidado con qué búsquedas hacen de tu marca, ¿no? Porque al final esto de que siempre se ha dicho, no, mejor mientras que hablen de ti, aunque sea mal, ¿no? O algo así, que hablen de ti, aunque sea mal. Bueno, pues aquí, ojo, que tampoco... Al final Google sabe que esas keywords tienen un sentimiento negativo y Google no va a querer mostrar una marca, una web que está asociada a estafa o términos relacionados, ¿no? Entonces, con esto hay que llevar cuidado, sí. Y a mí una cosa que me gusta mucho de que en el SEO parece que cada vez tenga más peso la marca y la confianza en ella, ¿no? Es que ya no es ir solo con SEO, es ir con SEO muy de la mano de todo lo que se haga en marketing e incluso en comunicación. Porque que una empresa haga comunicación corporativa, saque de vez en cuando notas de prensa, haga eventos, haga tele, por supuesto. Esto, cuando hay un anuncio en tele, se nota. Search Console, las búsquedas de marca como suben, ¿no? Y luego, más allá de esto, es la multicanalidad. O sea, que Don Dominio esté asociado a un podcast, que se haga YouTube, que te hagas newsletter, que estés en muchos sitios a la vez y la gente, digamos, tu marca, al final, tu marca como entidad empieza a estar mencionada y asociada a muchos contenidos, está en muchos canales y al final eso hace que tu marca no solo sea relevante, sino que tenga ya cierta fuerza o confianza. Al final son pequeñas cosas que parece que no, pero a la larga se nota y yo creo que
cada vez se van a notar más, ¿no? Esa parte de marca y esa parte de confianza. Sí, estar presentes también y relacionar las diferentes redes, plataformas donde estás ahí. Sí, sí. Sí. Muy bien. Y por acotar un poco esa parte, la parte del inbuilding también, aparte de marca, pues también sigue siendo relevante. Evidentemente es otra pata más, no es digamos, la madre. A ver, sí que sigue siendo muy, muy relevante en según qué sectores, porque te metes al sector erótico o te metes al sector casinos y es muy salvaje la competición que hay a nivel de inbuilding. Y sobre todo, yo suelo dividir en dos partes de inbuilding, ¿no? Esa parte del inbuilding de simular lo que hace el usuario, que también va muy por el tema de la marca, porque al final, cuando tu marca pega un pelotazo o cuando tienes una startup que sale en un montón de periódicos, también te están mencionando en Forocoches, en Mediavida, o sea, la gente habla de ti. Porque, mira, he visto esta startup o me parece una estafa o alguien ha comprado aquí y te sacan enlaces. Al final, esa parte de links en sitios donde, digamos, el pueblo, entre comillas, te menciona, ya no solo con links, sino también con menciones, también es importante. Y luego, pues, la parte de medios también, de medios, de blogs relacionados, que pues, muchas veces pues tiramos de herramientas, pues como Leolitics o similar para comprar en sitios y que no salga fácil, ¿no? También me parece importante porque si la competencia está trabajando esas apariciones en medios y Google entiende que es un sector, digamos, de aparecer en periódicos o que es dado a aparecer en tal, pasa como con el on-page, ¿no? Tenemos que igualarnos, tenemos que seguir como la competencia y o lo hacemos o morimos. Uh-huh. Sí. Y sí. Bueno, chicos, pues la verdad es que me gustaría continuar, pero se nos ha tirado un poquito el tiempo encima. Si os parece, a vosotros dos podríamos hacer también una segunda parte con los temas que hemos comentado de rastreo y algunos puntitos que nos quedaban pendientes. ¿Cómo lo veis? Sí. Cuando quieras, sí, sin problema. Perfecto. Pues bueno, si os parece, podemos ir acabando el episodio haciendo un poquito de spam de valor de vuestros proyectos, que seguro que son muy interesantes. Y ahora, pues, si queréis lanzar un CTA al aire, es vuestro momento. Dale, caña, Alex. Bueno, yo donde más me van a encontrar ahora es en el podcast, en SEO desde cero, que lo encuentran en todas las plataformas, y en la newsletter, que es 300 segundos, que dentro de mi web la encontrarán. Todos los miércoles un videotip de SEO de 5 minutos o menos, 300 segundos, ¿no? Y ahí me pueden encontrar. Genial, pues a mí me podéis encontrar en mi web, davidayala.com. Cualquier cosa me podéis contactar, que siempre estoy abierto, respondo todos los mails. En Twitter, arroba soy webmaster. En YouTube también podéis encontrar como David Ayala. En Twitch, que emito todas las semanas, como Soy Rosa. Y bueno, que yo siempre estoy abierto a debate, o si una de mis especialidades es el tema del inbuilding, que por cierto sacamos un servicio hace poco exclusivo del inbuilding para tanto empresas como para agencias, para llevar el inbuilding de los clientes de las agencias, con lo cual cualquiera que le interese que conversemos, que veamos algún tema sin compromiso, pues ya sabéis, me contactáis y lo vemos. Muy bien. Os aconsejo de verdad contactar con ellos porque son unos cracks y seguro que os van a poder ayudar. Pues nada, chicos, muchísimas gracias, muchos éxitos en vuestros proyectos y nos vemos pronto. Muchas gracias, Chisco. Hasta luego. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de 2 semanas con otro episodio. Hasta el próximo. Saludos. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.